Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Hemos invitado al ministro de Energía y gerente interino de la NE. Al final no sé si va a participar Eric Tejeda, no sé si va a participar, pero ayer nuestra producción habló con él, y el gerente le dijo que casi todo el equipo del ministerio tenía hoy compromisos, que se dispersaban por el país, que iba a ver si lo atendía en la carretera. Solo lo digo para que sepan que el programa siempre quiere tener a todas las partes. Generalmente Erika ha aceptado, y es posible que haya tenido una agenda para hoy fuerte y que por eso no haya podido estar. Pero bueno, seguramente en el transcurso del programa intervendrá. Me decía una de las invitadas, la ingeniera Carla Martínez: Renato, yo que creía que usted ya no le tomaba importancia al tema de la energía eléctrica, dice, porque ya días no hacíamos programas. Y yo le digo a la ingeniera Carla Martínez que Diosito me ha dado unos dones, que en medio de saber este asunto de la Junta Nominadora de la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia, que la lista Engel, que el múltiple asesinato de jóvenes el jueves pasado, generalmente le concentra el tiempo a uno en los espacios noticiosos y de los medios de comunicación, ya sean digitales, impresos, electrónicos. Los dones que yo digo humildemente y que agradezco que Diosito me ha dado es que jamás me pierdo de los problemas estructurales serios que el país tiene. Y este asunto de la energía es de vida o muerte. Estoy hablando del país, ¿verdad? Pero inclusive arrastra a vivir más tiempo o no, porque desmejora el nivel de vida de la gente en función de que los pocos recursos que tenemos se están yendo justamente para solventar toda esa problemática de la NE de la cual no salimos. Es un círculo vicioso, eso es como un saco roto, que se echa dinero, se pagan deudas, a los 6 meses tenemos las mismas deudas. En el pasado reciente se acudía a los bonos soberanos, a emitir bonos soberanos para conseguir dinero y pagar deudas, pero ha llegado un momento que el índice de riesgo país es tanto que ya cuesta más el dinero que pudiéramos conseguir en el mercado. Y ya creo que ni siquiera nos prestarían. Entonces hay que sacar recursos nacionales para cumplir con todos los compromisos que tiene la NE. Mientras tanto hay un problema. Los problemas estructurales de la empresa no se resuelven. Las pérdidas técnicas y no técnicas, toda esa conflictividad, los contratos, todo eso no se resuelve. Entonces, claro que este es un problema que uno no lo puede mantener ahí como problema secundario. Este es problema primario de Honduras. Y ahora se nos viene otra polémica. Por eso es el tema de hoy, porque hay que abordar diversas aristas. ¿Ustedes recuerdan esta ley? ¿De memoria? La ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica. Pues esta ley, ya ustedes saben, ¿verdad?, que el Estado de Honduras declara el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social, pero contiene otros artículos, como el 4,
referente a los contratos de energía y potencia generada por plantas térmicas. Y como son cortos, los voy a leer brevemente para que usted tenga un contexto y entienda del porqué del programa de este jueves. Se autoriza a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para que a través de la Junta Directiva y la gerencia, con base en la legislación nacional y las cláusulas contractuales, plantee bajo sus prerrogativas y facultades por razones de interés público la renegociación de los contratos y los precios a los que el Estado a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica adquiere el suministro de energía y potencia por plantas térmicas, especialmente en cuanto a los cargos fijos que comprenden operación, mantenimiento y utilidad razonable, y los cargos variables constituidos por el combustible, operación y mantenimiento, tomando en consideración que la mayoría de las plantas ya han sido pagadas. Y aquí viene el aspecto sumamente sensitivo. En caso de no ser posible la renegociación, se autoriza a plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo el justiprecio. Con esto del justiprecio se han derivado una serie de conceptos y comentarios, entre otras cosas, expropiación, nacionalización, bueno, tantos conceptos que yo he escuchado. Pero es que ya estamos entrando aparentemente a esta fase del justiprecio. Ya estamos entrando al momento álgido, en vista de que ha surgido un comunicado del gobierno que no se han puesto de acuerdo los generadores con el gobierno en cuanto a la renegociación de los contratos. Y ya tenemos sustentado todo esto con la periodista Sara Carranza, que desde hace algunas semanas viene informándonos a través del noticiero estelar TN5. También está el artículo, les estaba leyendo el artículo 4. Está el 5 que se refiere a los contratos de energía eléctrica generada a partir de tecnologías hídrica, solar y eólica. Lo mismo, en caso de no ser posible, vean ustedes o lean el último párrafo, en caso de no ser posible la renegociación, se autoriza plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo el justiprecio. Ese es el 5. E igual para el artículo 6. Autorización para la adquisición de plantas de generación de energía eléctrica con cláusula de derecho preferente de compra en sus contratos. Autorizar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, estoy con el 6, para que con base en las cláusulas que corresponden a la liquidación y al derecho preferente de compra contenidas en los contratos de suministro de energía aprobados por el Estado y considerando sus prerrogativas y facultades, por razones de interés público pueda adquirir las plantas, fijando un justiprecio por razones de seguridad nacional mediante bonos del Estado y de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución de la República. ¿Lo leyeron? El 6, autorizar a la NE para que con base en las cláusulas que corresponden a la liquidación y el derecho preferente de compra contenidas en los contratos de suministro de energía aprobados por el Estado y considerando sus prerrogativas y facultades por razones de interés público pueda adquirir las plantas fijando un justiprecio por razones de seguridad nacional mediante bonos del Estado y de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución de la República. ¿Qué pregunta formularía? Escucho aquí la sonrisa de preocupación porque no puede ser de otra manera y de nervios de Samir Sirgi, director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Energía Renovable, de la ingeniera Carla Martínez, presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica, y está por llegar aquí una persona que nos han dicho conoce muy bien los contratos. Es un economista y experto en el tema de energía, no sé si lo conocen ustedes, Wilfredo Girón. Él va a estar más adelante. Y está también el agente generador de energía renovable, Samuel Rodríguez. Pues cuando dije yo, ¿qué pregunta formularíamos hoy? Ya está ahí Samuel.
Ya está Samuel. Quizá un poquito oscurita la imagen. Sí, sí. Que cierre la ventana. Bueno, pero sí, pero la imagen. Y lo que me importa es el sonido. Muy bien, excelente, excelente. Ya tiene experiencia Samuel en este asunto. ¿Qué pregunta formularía? Estamos a las puertas. ¿Y quién fija el justiprecio? ¿Quién fija el justiprecio en todo caso? Que no reglamenta también. Pero quién, en todo caso, ¿quién lo haría? ¿El gobierno? No. ¿O quién? Bueno, es que no está Es el reglamentado. desconocimiento que hay. No lo indica la ley. No lo indica. Justiprecio en la ley está solo establecido para la parte de bienes inmuebles. Sí. Entonces, eso es otro tema. Estamos a las puertas de fijar el justiprecio de las plantas. Me voy a ir desde el 4. De las plantas de energía eléctrica. Fíjense bien, estamos porque generan energía, plantas térmicas, tenemos energía solar, tenemos energía eólica, tenemos hídrica, tenemos energía renovable. Está llegando aquí ya don Samuel Rodríguez. Estamos a las puertas de que el Estado hondureño, así, por favor, producción, estamos a las puertas de que el Estado hondureño fije el justiprecio de las plantas generadoras de energía, entre signos de interrogación. ¿Por qué hago la pregunta? Hago la pregunta porque ustedes ya recordaron esta ley que se aprobó recientemente. En caso de no ser posible la renegociación, se autoriza a la NE plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo el justiprecio a través de bonos. Entonces vale la pregunta. Estamos a las puertas de que el Estado hondureño fije el justiprecio para las plantas eléctricas, que en el sector privado se llama expropiación. Así lo han definido como expropiación. Pues este es el tema de hoy, tema sensitivo. Y es tan importante como lo que es este proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia, que nos lleva a pretender una Corte independiente lo más posible, en función de que administremos la justicia de manera independiente, sin sellos, sin beneficios para grupos ni para nadie. Así es de importante esto. Si Honduras no resuelve este problema eléctrico, su economía no va a salir adelante ni se va a estabilizar. Ya llegó don Samuel Rodríguez, don Wilfredo Girón, economista y experto. Gracias, don Wilfredo, por haber aceptado la invitación del programa. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Excelente. ¿Alguna vez ha estado usted en la NE como funcionario? Sí, ya tiempo estuve en la NE. Yo entré el 92 en el Plan Maestro de Energía, después pasé a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, la primera Comisión Nacional de Energía Eléctrica, la que era independiente, ¿verdad? Porque ahí los colegios profesionales proponían y teníamos una independencia, ¿verdad? Había menos injerencia política. Había menos y los injerencia intereses política que hay de promedio. Sí, precisamente por eso nos sacaron a nosotros, pues, porque al oponernos a esos intereses económicos, ¿verdad? Porque la realidad, tras de eso hay intereses económicos, pues. Entonces, decidieron una Comisión Nacional de Energía Eléctrica y pusieron una comisión que no era independiente, sino que ya la puso Carlos Flores Facusé y cambió completamente el esquema de la comisión. Después de eso, la comisión se anuló, pues, como comisión. Sí. ¿Verdad? No, pues será interesante escuchar la opinión de don Wilfredo Girón. Miremos la pregunta nuevamente y ya vamos a entrar en materia. Estamos a las puertas, me le quitan el D. Nunca me ha gustado esas oraciones con de qué. Estamos a las puertas que el Estado hondureño fije el justiprecio de las plantas generadoras de energía. Excelente, muy bien. ¿Estamos preparados entonces para iniciar el debate? Listos. Muy bien. Solo permítanme entonces ir a la primera pausa comercial. Y de inmediato estamos
con Samir Cid y Wilfredo Girón. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Correcto. Vamos con los titulares que a esta hora destaca Tu Nota, tunota.com. Honduras, Cancillería rechaza la lista Engel y la tilda de documento injerencista. Es el principal titular que tiene Tu Nota. ¿Quieres saber el contenido? ¿Quieres saber lo que dice la Cancillería? Pues entre a Tu Nota. De eso se trata. Investigan presunta participación de guardia de derechos humanos en muerte del hijo de Pepe Lobo. Estados Unidos confirma inclusión de 15 hondureños en la lista Engel de actores corruptos. ¿No se da cuenta usted todavía de esta oficialización por parte del Departamento de Estado? Lo invito para que ingrese a Tu Nota. Y en audiencia de lectura de sentencia, no he terminado con los titulares, en audiencia de lectura de sentencia, no me dejaron terminar. Vamos a ver. Primero es la noticia. En audiencia de lectura de sentencia, pedirán excarcelación para Rosa Elena Bonilla. Son solo algunos de los titulares de las destacadas noticias que a esta hora tiene tunota.com. Titulares por cortesía, ahora sí, del Banco de Occidente. Préstamos para vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Les voy a dar más contexto de todo esto que está pasando, que es sumamente importante. Esto que está ocurriendo ahora mismo con la energía eléctrica, desde la perspectiva del gobierno y desde la perspectiva empresarial, es muy importante para todos nosotros los hondureños. ¿Está ya el gobierno siguiendo el calendario de esa ley que aprobó? Que si no se llegan a acuerdos en la renegociación de los contratos de energía, viene el justiprecio de las empresas que la generan para que el Estado las adquiera con bonos. Estamos llegando a ese momento, un momento sensitivo. ¿Por qué? Porque el gobierno llama justiprecio, que no le va a nacionalizar nada a nadie, que no le va, ¿cuál es el otro término que utilizan? ¿Expropiar? Que no le va a expropiar nada a nadie. Ese es el mensaje gubernamental, que no le va a nacionalizar ni expropiar nada a ningún empresario de la energía eléctrica, pero desde el sector eléctrico se considera que prácticamente están expropiando. Palabras mayores que entran a este debate. Por eso está Sara Carranza con estos insumos que le van a servir a usted para comprender la magnitud de este problema que enfrentamos ahora mismo. Las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica informaron que no lograron acuerdos en el plazo de 60 días establecido en la Ley Especial de Energía para renegociar 28 contratos. En un documento publicado por la NE, se detalla que la propuesta del gobierno era que los generadores privados rebajaran 4.65 centavos de dólar por cada kilovatio de energía, es decir, que el precio promedio de los contratos debía bajar de 15.65 a 11 centavos de dólar por cada kilovatio. Sin embargo, las empresas generadoras en sus contrapropuestas ofrecieron lo siguiente. Las solares propusieron rebajar 0.6 centavos de dólar, disminuyendo de 14.5 a 13.82 centavos el kilovatio. A cambio solicitaron que se les ampliara entre 5 y 10 años la vigencia de sus contratos y 5 años más de exoneraciones de impuestos. Las eólicas ofrecieron bajar apenas de 15.8 a 14.4 centavos, o sea 0.0 centavos de dólar el kilovatio, y condicionando a que se les extienda también entre 5 y 10 años la vigencia y un quinquenio más de exoneraciones de impuestos.
La NE también indicó que algunas térmicas como Enersa propusieron reducir de 17.4 a 17.2 centavos de dólar, es decir, apenas 0.2 centavos por kilovatio hora, y solicitaron que se les apruebe un nuevo contrato por 12 años. La empresa Lufusa, que le vende a la NE a 17.6 centavos, solo propuso que se le contrate una planta adicional de biomasa a buen precio. En tanto, la térmica Light propone rebajar de 33.80 a 27 centavos, o sea, 6 centavos por kilovatio, pero a cambio de pasar el costo de sus plantas al equivalente de generación con búnker, ya que las están cobrando como si generara con diésel, que es una de las más onerosas. La propuesta de pequeñas rebajas condicionadas a largas ampliaciones de vigencia de los contratos y de las exoneraciones de impuestos no es aceptable, dice el informe emitido por la gerencia de la NE. Ante el fracaso de la negociación en su primera etapa, la NE nombró una comisión de auditoría para que en los próximos 60 días audite los estados financieros de estas empresas, con lo que espera fortalecer la propuesta del gobierno para que los empresarios acepten la rebaja. La propuesta de rebajar en menos de un centavo de dólar el precio del kilovatio hora por parte de los generadores privados es muy baja y solo representa el 33% de los 3.800 millones de lempiras que el gobierno buscaba obtener para reducir las tarifas que pagan los hondureños, afirmó el gerente de la NE. Estas propuestas en general, si hacemos el balance general de todas las propuestas, no representan un ahorro significativo que puede impactar en la tarifa. El funcionario aseguró que están abiertos a seguir la renegociación en paralelo con la auditoría, pero para ello los privados deben mejorar sus ofertas. Estamos flexibles a varias opciones creativas, pero que sí es difícil bajo el contexto en que estamos pensar en ampliación y en incrementar exoneraciones, ¿no? Para el presidente del sindicato de la NE, la rebaja propuesta por los empresarios es una miseria y prácticamente significa reírse de la población, pero indica que las autoridades deberían buscar expertos internacionales para que haya una negociación efectiva, porque solo ordenar una auditoría encrispa las relaciones entre privados y gobierno. Un centavo es una miseria, un centavo debe ser inaceptable, un centavo es reírse del pueblo hondureño. No, aquí debe haber un acuerdo más agresivo de ganar, que gane el empresario y que gane el país. Los productores de energía cuestionan el hecho de que el gobierno no haya cerrado el proceso de negociación mediante las vías correctas, pues publicó en Twitter en lugar de enviarles una respuesta oficial. Por otro lado, dicen que es válido tomar como referencia las bases de negociaciones que se han dado en otros países vecinos como Nicaragua, que fue extensión de contratos y extensión del plazo de exoneración de impuestos. ¿Por qué? Porque es un ganar-ganar en el sentido de mantengamos el equilibrio, porque si partimos de que también el gobierno lo necesita ante esta crisis, los generadores no pueden entrar en incumplimiento con sus prestamistas. A criterio de Martínez, la renegociación de estos contratos no tendría una rebaja significativa en la tarifa, por lo tanto no es la solución para bajar el precio. En su lugar deben bajar el 38% de las pérdidas de energía que tiene la NE. Mientras continúa el debate entre el gobierno y los generadores privados, la población hondureña solo espera que se refleje una rebaja en la factura de energía que paga cada mes. Sara Carranza, Telenoticias. Lo que ustedes le han planteado de rebaja al gobierno, dice el señor Eric Tejeda, es poco. Eric Tejada, es poco. Es un 33% de las expectativas que ellos tienen. Y el sindicalista, el presidente del STN, dice que eso es para hacer reír al pueblo. Por favor, tengo aquí a la presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica. ¿Qué piensa? Gracias, Renato. Creo que en general les preguntaría a ellos qué análisis o qué hay detrás para determinar qué es poco o es mucho. Porque del lado generador sabemos que lo que se está dando es porque tenemos compromisos y que tenemos la buena voluntad y la nueva fe de aportar, además de haber estado financiando todos estos años, el déficit del ENE no lo han sufrido
Lene, lo estamos sufriendo los generadores, que tras más de hoy, esta semana se están cumpliendo 11 meses de retraso, estamos sufriendo esto. Entonces imaginemos el siguiente escenario. Usted es un trabajador y su empleador no le paga, y no le paga por 10 meses, pero le dice tiene que venir a trabajar todavía. Y además de eso le dice, pero es que para subsistir en esta situación probablemente tengas que venir y te tengo que rebajar el sueldo. O estoy haciendo la misma comparación que ENE, que es quien nos paga por el trabajo que nosotros hacemos, nos está planteando a nosotros. Entonces le dice, además te tengo que bajar el sueldo. Entonces el trabajador se siente atrapado, tiene que ir a trabajar, tiene una obligación, él si cumple su parte de la obligación del contrato, le están incumpliendo a él, pero dice, aquí tengo que seguir, porque ¿para dónde me hago? Y eso es lo que ha venido pasando. Entonces, ¿y qué pasa? Bueno, el trabajador puede pensar, voy a seguir aquí porque estoy en este sector, este trabajo me gusta, he invertido mis años en esta labor y en esta situación, voy a continuar y ojalá tal vez mi empleador se recupere y me pague lo que me debe. Y tal vez cuando ya esté mejor, además me paga lo que me debe con los intereses. ¿Por qué? Porque yo como empleado me he tenido que endeudar para poder subsistir y pagar transporte, pagar mi comida. Eso es lo que está pasando en las plantas. Mire, solo la interrumpo para decirle que el ejemplo quizá no cabe. ¿Por qué? ¿Quiere que le diga por qué? En estos tiempos. Ajá. Porque un empleado que no le pague 10 meses y que de remate y le diga, y te voy a rebajar el salario, me pega un machetazo. Bueno, por eso no, creo que no cabe el ejemplo. Totalmente. Me pega un machetazo. Bueno, entonces aquí viene la buena fe. Los generadores estamos de buena fe, creímos en este país, se invirtió en este país y estamos de buena fe tratando de solventar eso. Entonces, en ese marco es poco. Bueno, la pregunta puede tener un montón de aristas, un montón de puntos de vista, pero antes de juzgar si es poco o no, yo quiero llamar la atención a decir, bueno, evaluemos todo el contexto, evaluémoslo. Y sobre todo, Renato, diálogo, porque aquí hay otra cosa que sí queremos dejar bien claro. Se está diciendo que el tema es que no hay acuerdos. Pero no hay acuerdos en qué punto. Estuvimos 60 días donde la empresa privada presentó esta propuesta y no obtuvimos respuesta del gobierno. Entonces, ¿qué se necesita para bajar un precio? Es difícil. Ponernos de acuerdo siempre es difícil. Eso es algo que los hondureños sabemos. Entonces, ¿qué se necesita? Diálogo, pero no hubo diálogo. ¿Por qué? Porque la empresa privada, y lo podemos demostrar fácilmente, enviamos desde la asociación notas solicitando al gobierno la retroalimentación a que toda la empresa privada que había sentado formalmente, que hizo reuniones con sus financistas, que estuvo haciendo escenarios para poder dar eso que se está tildando como poco, y no recibió respuesta formal. Como nos enteramos fue a través de Twitter. Y ojo, lo de Twitter está bien, eso es parte de la transparencia del gobierno y está bien, pero paralelamente se deben de seguir procesos formales ante la formalidad de que estamos a dos contrapartes que nos debemos el respeto y la seriedad para poder hacerlo. Los financistas nos llamaban y nos preguntaban, esto es con Twitter, pero ¿por qué no nos avisaste? Tenés una nota del ENE que indica que esta es la respuesta. No, estamos viendo lo mismo que ustedes, estamos viendo esta publicación. Entonces, como le decía, está bien, esto es transparencia para el pueblo y eso se celebra, pero paralelamente todas las empresas estuvimos, es más, también mandamos una nota diciendo, bueno, ENE, usted necesita más plazo. Puede hacerlo mediante la ley de procedimiento administrativo y puede pedir incluso la mitad del tiempo normalmente aprobado porque entendemos que este es un tema complejo, entendemos que este es un tema que puede tomarse más tiempo para analizar y que ENE además tiene otros problemas, pero no se hizo. Entonces ahí, ¿cuál es el mensaje tras de líneas que nosotros podemos estar leyendo? ¿Cuál es el mensaje que estamos mandando? Imaginemos que entonces viene un nuevo inversionista o alguien que no conoce Honduras y lo que va a estar viendo es el reportaje muy bueno que hizo Sara actualmente y dice, ¿cómo están tratando al inversionista? ¿Qué es lo que está sucediendo en Honduras?
Y eso es la imagen que estamos transmitiendo. Nosotros aquí incluso podemos entender otras cosas, podemos entender las dificultades y demás, pero desde el otro punto de vista, ¿cómo se ve? Ahora, yo les hago la repregunta aquí. Ya va a intervenir don Wilfredo Girón, que está anotando. Samir Sirgi y Samuel Rodríguez. Y realmente no es poco. Los solares, 0.6 centavos de dólar. Estamos hablando de centavos, ¿verdad? 0.6 centavos de dólar la rebaja que plantea. La eólica plantea, ¿cuánto? 0. Es que no le escuché muy bien a Sara en este momento y no recuerdo el dato. ¿Qué rebaja planteó la eólica? Y según el informe a 13.8. Creo que eso fue lo que planteó. 3.8 centavos. Pero, a ver, yo creo que... No, y bueno, la ENERSA 0.2. Lufusa lo que pidió es una planta adicional de biomasa y alargar los contratos. Entonces, mi repregunta en este momento, y realmente no es muy poco la rebaja que plantearon, Samir. Mire, Renato, buenos días. Primero que todo, creo que es importante dejar bien claro al pueblo hondureño que tanto los funcionarios del gobierno como los generadores de energía tienen el mismo objetivo, y ese objetivo es levantar la ENE, rescatar la ENE, rescatar el sector eléctrico y poder generar a partir del sector eléctrico una productividad importante en el país, un desarrollo económico. En ese sentido, creo que toda la población hondureña está esperando ver humo blanco detrás de estas negociaciones. Carla mencionó que estuvimos 2 meses trabajando en propuestas. Esas propuestas se realizaron con mucho esfuerzo, a pesar de no haber tenido mucha información. Si usted participaba en estas reuniones, podría entender que había mucha incertidumbre, no había mucho entendimiento de cuál era el punto de partida. Habían todo tipo de tecnologías, todo tipo de precios, todo tipo de contratos. Habían, al grado que hubieron algunos generadores que le dijeron a los ministros: ministro, yo estoy ansioso por empezar a negociar porque mi precio es extremadamente bajo y no cubro los costos financieros. Era una planta que estaba en 7 centavos. Pero solo para darle un ejemplo de la amplia gama de situaciones que hay. Ahora, creo que debemos de preguntarnos qué es lo que hizo falta. ¿Qué falló en este primer round, por decirlo, esta primera fase, para que podamos aplicar mejoras en esta segunda fase? Escuchamos al ministro que está hablando de continuar el proceso de diálogo. Eso es importantísimo. Usted planteó una pregunta inicial sobre el tema del justiprecio. Creo que nadie quiere llegar ahí porque no sería positivo para el país, pero creo que debemos de partir de esas primeras propuestas que hizo el sector privado, y lo primero que debemos hacer es sentarnos a recibir esa retroalimentación. Esas propuestas se entregaron hace mes y medio y ya tuvimos que haber empezado a discutirlas con las autoridades del gobierno, ver cuáles son los ajustes que se requieren. Recordemos que aquí el gran objetivo de esto es lograr una disminución al mismo tiempo que se mantiene la viabilidad financiera de los proyectos, porque de nada le sirve dar un descuento X y que la planta no pueda pagar su financiamiento y se nos viene abajo el proyecto. O sea, no es tan sencillo como la gente lo hace ver. ¿Por qué razón? Renato, si estructurar un proyecto y desarrollarlo toma años, y en esos años se quedan cualquier cantidad de proyectos botados en el camino, que no salen adelante, proyectos que han sido construidos y a la hora de la hora le ha tocado ir a solicitar un refinanciamiento porque por un tema de diseño, por un tema de caudal, por un tema de equipos, eficiencias, X cantidad de temas, los números no le pegan. Un tema es la rentabilidad proyectada y otra cosa es la real. Son 2 temas muy aparte. Entonces, creo que es importante que nos sentemos. O sea, tenemos que entrar en esa etapa de revisar para que, como Carla dijo, sea un proceso ganar-ganar.
Lo que yo entiendo que ustedes están diciendo, los empresarios del rubro presentaron las ofertas, pero no nos reunimos para discutirlas, sino que a través de Twitter el gobierno dijo no, es nada lo que se están rebajando, es nada lo que se están rebajando. Claro, ya han comenzado a hablar de auditorías que conllevan al justiprecio. Como yo sé que esa es la parte más sensitiva del asunto, por eso dije, no, hay que abordar este tema. Realmente estamos llegando al momento, al decir el gobierno que la rebaja que proponen los empresarios generadores da risa, que son valores muy bajos, que no están de acuerdo con sus expectativas. Estaremos a las puertas ya de que el gobierno le entre al justiprecio. O ustedes se fueron por los valores más bajos para negociar con el gobierno. Todas estas cosas me las estoy preguntando, Samuel Rodríguez. ¿Ustedes pueden subir más esos valores para rebajar el kilovatio hora y acercarse lo más posible a las expectativas que tiene el gobierno de la República? Muchísimas gracias, Renato, y un placer saludarle y estar aquí en el set compartiendo con los colegas. Renato, yo me quiero referir a la tecnología solar, que es una de las tecnologías que aparecen dentro de esos 28 contratos y en la cual usted comenzó hablando de justiprecio. En primer lugar, Renato, la ENE no tiene capacidad de operar una planta. Hoy por hoy la empresa ENE tiene abandonado completamente plantas generadoras de ellos, como Alstom, Sulzer, y plantas también generadoras como Ceiba Térmica. Entonces, cuando hablamos de un justiprecio para pagarle a un generador para yo poderla operar, realmente la empresa estatal no tiene la capacidad de hacerlo. Hoy por hoy los proyectos están subsistiendo con sus propios recursos, refinanciando los préstamos. Hoy no tendríamos que estar hablando de renegociar contratos, Renato. Los contratos tienen una vigencia de 20 años, los cuales automáticamente tienen una fórmula de ir reseteando el precio, el cual, primeramente, un 10% que tiene un incentivo por ser energía renovable, se cancela a los 10 años, y luego a los 15 años también se resetea y se cancela un valor que es por un reconocimiento de la potencia. Y esto lo que nos lleva es al precio inicial con el cual se contrató la energía. Los contratos solares tenían dos precios. Un precio de aproximadamente 15 centavos, que eran los contratos que entraban dentro de lo que se construían en un año, que entraban a partir del 31 de julio, y el resto de contratos entraban con un valor base de 12 centavos. Cuando vemos hoy lo que el gobierno plantea y vemos las tarifas que nosotros estamos pagando como hondureños, el gobierno plantea un margen de precios de 15 centavos que estamos en promedio ahorita entre varias tecnologías y llevarlo a 11 centavos. Renato, esos valores no pueden ser antojadizos, porque las inversiones ya se hicieron, los gastos ya se hicieron, los compromisos de pagarle a la banca están y no se están cumpliendo. Hay intereses moratorios que los mismos contratos deberíamos de estarle cobrando al ENE. Nosotros deberíamos de suspenderle el servicio de venta de energía al ENE por incumplimiento, porque a los 3 meses, si no hay pago, se pudiera hacer esto. Pero ¿cuál es el problema, Renato? Que Honduras, el único comprador que tenemos es la ENE. Nosotros no tenemos opciones de decirle le vamos a ir a vender la energía a otra empresa, o se la vamos a ir a vender a El Salvador, o se la vamos a ir a vender a Nicaragua. Entonces, estamos en un monopolio donde actualmente la empresa estatal nos tiene ahogados porque es el único comprador. Y dentro de la reforma, prácticamente cancelaron la opción que le pudiéramos vender directamente a los grandes consumidores. Entonces, estamos ahora mismo atrapados en un sistema donde el único comprador y el único vendedor es el ENE. Entonces, yo quiero hacer algo muy claro. No vamos a satanizar el actual gobierno porque apenas tienen 3, 4 meses de estar en el poder, y lo que hoy ellos están viviendo, lo vivieron el gobierno anterior, y que venían con un tema y lo manejaba el gobierno de querer bajar 2 centavos. 2 centavos era lo que ellos pedían. Ahora este gobierno querer pretender pasar de 15 centavos a 11 centavos, estamos hablando de 4 centavos, el doble que pedía el gobierno anterior.
Pero esto no es un tema que yo quisiera un precio. Es como que yo vaya a la Toyota y yo quiero comprar un carro Toyota, 500,000 empiras. Me van a decir, no, aquí no vendemos de ese tipo de carro, vaya a buscar un carro a otro lugar. Esto no es así. Hay precios claros, hay una estructura de precios, hay contratos. Entonces, el producto que nosotros vendemos, Renato, eso ya se construyó hace 7 años. Y lo que queremos únicamente es recuperar la inversión y subsistir para finalizar los contratos a los 20 años. Solo faltan 13 años, Renato, y el mismo contrato trae sus propios mecanismos de cómo poder ir reseteando el precio e ir bajando. Cuando hablamos de reducir un 10%, Renato, es muy significativo. Y cuando hablamos de reducir el cobro de la potencia, estamos hablando casi un 15%, estamos hablando de un 25%. Lo que ellos piden prácticamente se va a cumplir, Renato. Lo que pasa es que no es hoy que se va a cumplir. Hay que esperar 3 años para que se cancele uno de los cobros y hay que esperar otros 7 años para que se cancele lo demás. Renato, la energía se necesita. En aquel momento, cuando se construyó, Renato, la energía vino a cumplir un propósito especial. Nosotros no hemos pasado crisis energética de apagones producto de los generadores. La crisis que pasamos ahorita, Renato, es falta de inversión en distribución y falta de inversión en transmisión. Renato, cuando usted tiene actores claves como los empresarios que han invertido en un rubro como la generación de energía, lo más sensato fuera decirles, señores, les queremos abrir la oportunidad para que también inviertan en distribución, para que también inviertan en transmisión. Yo le compartí ahorita a Carlos Andino una nota donde la ENEL me dice a mí que no es factible darme 112.5 kVA. Renato, esos son 3 transformadores de 37.5 y me dice que en Villanueva no le podemos dar eso porque no hay capacidad. Prácticamente, Renato, a eso hemos llegado por falta de inversión en distribución, Renato. ¿Cómo me van a decir a mí que los generadores estamos generando energía y que no está llegando este beneficio al pueblo, a los comerciales, a las residencias? Renato, el sistema es lo que está fallando. Y el sistema no lo provocó el actual gobierno. Es un sistema que traemos nosotros de gobiernos anteriores, donde no hemos priorizado cuál es la realidad del país. Hoy no tenemos problemas de generación. Los problemas nuestros reales, Renato, es en distribución, porque no hay capacidad de atender las demandas de los clientes. ¿Qué me dice esta nota, Renato? Que tengo que esperar 1 año para ver, Renato, si me van a poder dar. Prácticamente me están cerrando la oportunidad de vender más energía. El país entonces lo estamos bloqueando. Estamos invirtiendo un 90% de toda nuestra mente, nuestro esfuerzo, en querer renegociar contratos donde, Renato, los contratos se suscribieron, se hicieron, se construyeron, están operando, nos deben 11 facturas. Cuando por otro lado, más bien lo que requerimos es inversión. Entonces, al gobierno hay que hablarle desde el punto de vista, señores, nosotros los empresarios hondureños hemos democratizado el sector de generación de energía y estamos anuentes a invertir también en distribución e invertir también en transmisión para no seguir bloqueando el país. El crecimiento, Renato, es a nivel de que tenemos que generar más oportunidades. Correcto. Samuel, a mí me encanta que la gente entienda el problema. ¿Escucharon ustedes lo que están diciendo aquí los representantes del sector privado eléctrico? Que se les debe 11 facturas. O sea que desde hace 11 meses no se les paga. ¿Y esto suma aproximadamente cuánto? Más de 16,000 millones. Más de 16,000 millones de lempiras. 16,000 millones de lempiras. Hago esta reflexión para que usted comprenda qué hacía el gobierno anterior. Emitía bonos soberanos para conseguir dinero en el exterior y poder saldar las cuentas con los generadores, aunque eso implicara deuda que tenemos que pagar. Ahora ese dinero ya es muy difícil conseguirlo fuera de Honduras. Aún aquí en Honduras ya es difícil, ya no le interesa a la banca, que es más caro, por muchos factores, entre ellos el índice de riesgo país que ha subido. Antes se conseguía la plata en el mercado nacional e internacional. Hoy ya no se consigue, ni aquí ni afuera.
¿cómo se le va a pagar a esta gente? 16.000 millones de lempiras. Me preocupa eso para comenzar. Ya se están sumando las facturas. ¿Es la mayor o se llegó a un año o 13, 14 meses, 14 facturas sin pagarles? Esta es la mayor, esta en que estamos ahora. Fíjense bien, ¿cómo se le va a pagar a esta gente? Y yo añadiría, no solo cómo nos vamos a pagar, cómo subsisten las plantas para poder seguir generando, porque tenemos una situación de varias plantas que ya están con su flujo de caja a punto de terminarse. ¿Y qué pasa cuando se acaba el dinero para poder operar? O sea, no se puede seguir operando. Entonces, es una solución que no solamente pasa por solo pagar. Estamos hablando de que el sector siga operando, generando energía. Ahora bien, para que entre don Wilfredo Girón, el gobierno dice que los valores que los empresarios proponen de rebaja a los contratos son muy bajos. 0.2 centavos la eólica, 0.6 los solares, 0.2 en ERSA. Lufusa no dice que ellos se contentan con contratar una planta de biomasa, pero todos piden que les alarguen los contratos con estos valores. El gobierno dice, no hombre, eso es para reírse, eso es poco. Pero desde el otro lado, desde los inversores, no están de acuerdo con ese planteamiento del gobierno, porque ellos saben lo que han invertido en cada planta, si les está dando o no resultado. Por eso está aquí don Wilfredo Girón, porque él conoce desde adentro y se mantiene actualizado de la información de la ANE. Aquí el asunto es que yo quiero saber como televidente, como hondureño, porque primero no quiero quedarme sin energía. No por mis asuntos estrictamente personales. Si Honduras se queda sin energía, hombre, si ya estamos tambaleándonos con nuestra economía, eso se pondría peor, multiplicando la pobreza. Y un país como el nuestro que multiplique la pobreza va hacia la autodestrucción. Entonces nadie quiere quedarse sin energía, pero todos queremos comprar la energía más barata. El gobierno dice que los empresarios la están vendiendo muy caro, que hacen un pingo de negocio con la energía, y ellos dicen es que no conocen nuestras inversiones. ¿Qué es lo que sabe don Wilfredo Girón? ¿Quién tiene la razón en todo esto? ¿Y cómo llegar a solucionar todo esto? Después de la pausa comercial, don Wilfredo, por favor. Estamos a las puertas que el Estado hondureño fije el justiprecio de las plantas generadoras de energía. Bueno, últimamente estamos poniendo la pregunta, la socializamos, pero no leemos los mensajes. Así que yo pediría que me faciliten los mensajes, porque si no voy a pedir una periodista auxiliar, hombre. Este programa es tan visto y genera tanto que alguna periodista o periodista debemos tener aquí para que lea los mensajes. Solo es de pedirle a nuestra empresa, si nuestra empresa es colaboradora con el foro líder, con Frente a Frente. Así de simple. Las cosas buenas hay que hacerlas más buenas y hay que agilizarlo. Entonces ya vamos a leer los mensajes suyos, ya los vamos a leer, porque si no, no tiene sentido estar haciendo preguntas y no leer los mensajes. Y lo que a la gente le gusta es que le lean sus mensajes. Lo que le gusta a la gente, es obvio. Bueno, sí debo reconocer que eso de decir vamos primero a dialogar con ustedes, tienen que presentarnos una propuesta de rebajar los valores de esos contratos. Se les presenta la propuesta, pasa más de un mes, no se sientan a dialogar sobre la propuesta con esos valores, que pueden ser muy bajos, pero esa es la propuesta inicial. Lo que siempre ocurre es que se sienta a una mesa a negociar las partes. No, eso que me están proponiendo es muy bajo. Súbanle a esa propuesta y comienza entonces la negociación. Pero en este caso no hubo negociación.
En este caso, vía Twitter, dijo el ministro de Energía, muy bajo lo que nos presentaron. Luego viene y dice, vamos a hacerle una auditoría a estas empresas, a ver cuánto ganan, que eso también tiene preocupado al sector privado. Yo no sé si todo eso es conducente a que se fije el justiprecio de estas empresas o solo es un espacio para demostrar que ustedes ganan mucho y que no quieren hacer una rebaja digna, coherente con lo que ganan. Ya va a tener usted la participación. Carla Martínez, presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica. Pero así está la cosa. Yo diría, ahí sí hay una falla del gobierno. Si piden una propuesta de rebaja, siéntense a negociar en base a la propuesta que se les ha dado. Pero si no negocian, sino que dicen, no, muy bajo lo que nos presentaron, vamos a la auditoría, y ya luego vamos al justiprecio, eso sí va a encender los ánimos y complicar el asunto. Yo, como ciudadano de Honduras, sin saber las inversiones de ellos, mi primera impresión con esto de rebajarse 0.6 centavos, 0.2, otros 0.2, y además que hay que le agarren los contratos, a mí me parece baja la propuesta. ¿Y 1.100 millones le parecen bajos? Desde mi percepción, ¿verdad? 1.100 millones de lempiras es bajo, Renato, pero, porque tal vez nos quedamos en los centavos. Pero el gobierno ha creído que la rebaja debe andar ahí por los 3.600, 4.000 millones de lempiras. Pero bueno, negocien. Es que eso es fundamental, negociar, y ustedes me dicen, pero nos llaman a negociar, presentamos las propuestas, no negocian, no nos llaman y luego dicen que es muy baja la propuesta. Eso sí es reprochable. Eso sí es reprochable y no estar jugando con cartas claras. Pero bien, sigamos. Wilfredo Girón. Aquí hay dos extremos. El gobierno que afirma que esa rebaja que proponen los generadores es muy baja y los generadores que tienen sus propios argumentos del porqué de esa propuesta. ¿Qué piensa usted como funcionario de la ANE? Sí, yo creo pues que lo que ha pasado es que la empresa privada ha matado la gallina de huevos de oro. Ahogó la ANE, es decir, se la tragó la empresa privada, ¿verdad? Y ahorita tiene las consecuencias de haber matado la gallina de huevos de oro. Si usted mata la gallina de huevos de oro, ya no sigue cosechando, ¿verdad? Ya no sigue cosechando. Es decir, ya no sigue teniendo huevos de oro, ¿me entiendes? Porque se murió la gallina, y eso es lo que ha pasado con la ANE, ¿verdad? Dice, a la ANE se le ha dado fuerte, ¿verdad? Desde el 95 que se firmó el contrato con Lufusa hasta ahorita, pero más del periodo del 2010 al 2020, se le ha dado con todo, ¿entiendes? Por ejemplo, el primer contrato, Lufusa 1, que firmó el gobierno de Reina, lo firmó Jerónimo Sandoval. Ahí en ese contrato han ganado más de 100.000 millones de dólares. Exactamente, aquí tengo el dato. 100.000 millones de dólares. Tengo 115.9 millones de dólares, exactamente, eso ganó Lufusa 1. ¿Verdad? Esa es la estimación que yo tengo. ¿Me entiendes? Puede haber algunas pequeñas diferencias. 100 millones o 100.000 millones de 115.9 millones, esa es la estimación que yo tengo de dólares. De dólares. ¿Me entiendes? Eso ganó en exceso. ¿Me entiendes? Lufusa 1, ¿verdad? Primero hubo un contrato de 39.5 megavatios y después le incrementaron a 35 megavatios con los mismos precios. A ese contrato quiero decirles que yo me opuse y por eso me corrieron del sector, porque me opuse a toda esa forma de tragarse el ENE, porque eso es lo que ha pasado. Mataron la gallina, se la comieron la gallina de huevos de oro. Pero ahí hubo colusión pública y privada, porque esa cosa se aprueba en el Congreso. Exactamente, es decir, ese es el problema. Es decir, hay privados atrás y los privados ponen a los gerentes y los gerentes hacen lo que quieren los privados. Y el Congreso se confabula con todo esto para aprobar los contratos del Congreso y tienen que acabar la cuestión. Miren, el 2013 metieron más de 1.000 megavatios sin licitación, renovables, a precios carísimos. La ENE no aguantó, al 2015 la ENE ya estaba quebrada. Y ahí viene todo el debacle de la ENE, todo el problema financiero de la ENE, porque antes se sostenía la ENE.
Pero después del 2015 viene la quiebra financiera del ENE, que ya el ENE ya no aguantó y el Estado tenía que endeudarse, ¿va?, para poder suplir los déficits financieros del ENE. No aguantó todo ese montón de contratos, esos más de 1000 megavatios que se le clavaron al ENE, ¿va?, y era una energía no firme. ¿Qué significa eso? Que la ENE necesita respaldo, pues tener respaldo para sostener el sistema, ¿verdad? Por ejemplo, la eólica, ¿qué significa no firme? Significa, pues, que hay que despacharla en el momento que se producen, ¿verdad? Porque si no se despacha en ese momento se pierde, porque no hay capacidad de almacenamiento. Hay que despacharla, en otras palabras, a huevos. A huevos, ¿me entiendes? Porque si no se pierde. No es igual que el cajón, ¿me entiendes? El cajón no, porque el cajón tiene una capacidad de reserva. Por lo mismo, la reserva, de acuerdo. Exactamente. Entonces todas estas energías renovables, ¿verdad?, las solares principalmente, ¿va?, y todas las empresas a filo de agua, las hidroeléctricas, ¿verdad?, y también las eólicas tienen ese problema, que necesitan respaldo. Y ahí viene también la medida del ENE, que me parece correcta. Don Wilfredo, yo quisiera hacerle una pregunta, porque mire, yo por ejemplo cuando estaba, desde que estudié y a nivel de la universidad, yo crecí con esas creencias que usted comenta, el tema de las térmicas eran malas y demás. Luego aprendí algo, no, es que solo me acuerdo de los apagones del 94, en el cual en general, yo se lo digo cuando yo estaba niña, eso sucedió, y ahí en general lo que yo recuerdo es que el Estado no pudo seguir invirtiendo para poder, con la velocidad que tenía la demanda, y luego por eso de emergencia los empresarios y la industria, que en general necesitaba la energía para seguir creciendo, dijo, tenemos que entrar, porque si no, vamos a seguir con estos racionamientos. Solo lo pongo ahí. Y la segunda pregunta... le voy a contestar a esa primera, ¿va? Mire, si no teníamos racionamiento, ¿verdad? No, sí, mira, hay políticas de Estado. Es decir, desde el 90 vino una política de Estado con Callejas, que el sector había que privatizarlo. Y se trabajó para eso. Entonces, desde el ENE se trabajó para demostrar que el ENE era ineficiente. Desde el ENE. Es decir, no invirtieron en plantas, ¿verdad? No sostuvieron el parque térmico de la ENE, las abandonaron y vinieron los racionamientos de 1994. ¿Qué más justificación los racionamientos para privatizar? Y ahí entra la otra parte del ENE, porque ahí termina una parte estatal del ENE y viene la parte privada, ¿verdad? Entonces ahí viene toda una política internacional de los organismos internacionales, todo el neoliberalismo para privatizar el ENE, porque la privatización del ENE nace en 94. O para dar energía porque estábamos en racionamiento. El problema son políticas de Estado diferentes. Antes había una política de Estado donde el Estado intervino para suplir la energía y suplirla a bajos precios. Lo que está diciendo él es que el Estado creó una necesidad para que el negocio de la electricidad para privatizar, pasara a manos privadas. Exactamente, para privatizar la idea. Y si quiere leer mi tesis de doctorado, pues que ahí está muy justificada, se la voy a mandar, si quieren métase a la página web, Wilfredo Girón Castillo, ahí está mi tesis publicada, ahí la pueden leer. Y consulta, Wilfredo, en esa tesis está, usted habla de lo de la gallina de los huevos de oro, y que se mató la gallina. ¿Usted en su análisis ha hecho cuánto ha perdido la empresa estatal en pérdidas eléctricas? Sí, realmente los contratos, cuando la tarifa cubre el precio de los contratos, o es solo la pérdida? Pero son varias cosas. Miren, por un lado están los contratos, ¿va? Es que no tienen nada que ver. Pero hablemos de la por otro lado, mire, por un lado los contratos, por otro lado las pérdidas. Independientemente del precio, fuera el de ahorita o fuera el de 1990, independientemente, si en 1990 hubieran tenido 35, 38% de pérdidas, la gallinita estuviera muerta en 1990, aun cuando todavía, según usted, no había cambiado la... estado altas en otros tiempos y también hubieron razonamientos. Pero no de precisamente las pérdidas se incrementaron. ¿Cuándo Callejas? Pero no de 35%, ingeniero. Mire, del 90 al 94 se incrementaron las pérdidas en el gobierno de Callejas, porque incluso, mire, en algunos tiempos abandonaron también los proyectos de control de pérdidas. Los abandonaron. Eso lleva razonamientos también. ¿Verdad? Que esa es política de Estado, al no intervenir
Las para pérdidas reducir las técnicas, pérdidas, ¿va? las Para pérdidas reducir las técnicas y no pérdidas. técnicas llevan al estatal A la falta, primero que todo, a la pérdida financiera, y eso es lo que le lleva a la falta de capacidad de inversiones en generación, en transmisión y distribución. Pero y eso por pasó eso el vienen 94, los eso apagones. pasó el 90, el 94, pasó. Todo está conectado Después vino con las pérdidas. vino después del 95 al 98, Yacamán la redujo. Totalmente. Después en el gobierno Cachureco nuevamente se volvieron a incrementar Correcto. las pérdidas del 98 Y al ahí Ricky la 2005. subió. Y eso Ricky la bajó nuevamente. y eso es lo que Esas son sucedió, las correcto. pérdidas. ¿Por qué? Porque es política de Estado Y lo que reducir las usted pérdidas. mencionó Ahorita hay una política de Estado de reducir las pérdidas y esa política es correcta. Correcto. Y esa política es Súper correcta, buena, porque ¿entiendes? eso es lo que va a Pero salvar. no es solo eso, también tenemos el problema de los contratos, porque son contratos leoninos. Pero encaja de 2010 a 2020 lo que usted acaba de decir. De 2010 a 2020 se dispararon las pérdidas. Claro que sí. Las pérdidas Porque representan porque por fue encima de política 13.000 millones Estado, al año fue que política pierde el de ENI. Estado demostrar que el ENE era ineficiente para tragársela. ¿Me entiende? Fue política de Estado para decir, no, esto no funciona y hay que privatizarla. Esa es la realidad. El problema de esto es esto, que no solo la privatizan, sino que la dejan endeudada al Estado con todos estos contratos. Porque por un lado privatizan, pero por otro lado dicen, a mí tienen que seguirme pagando. No. Porque aquí están firmados los contratos. Creo que no podemos, Y nosotros creo- seguimos no con esa podemos carga generalizar. financiera. Ya el Estado no Creo que- aguanta con esa carga financiera. Ni el pueblo Estado hondureño ni ya el no pueblo. aguanta con esa carga financiera porque son contratos leoninos. Esa es la Y realidad las de las pérdidas cosas. son leoninas, don Wilfredo, porque También son leoninas, es que son hablemos de las robos. dos cosas, Por vaya, eso le por digo, favor, por eso le digo. hablemos de las dos No, cosas. hablemos de la- por Yo eso lo las entiendo pérdidas, va. totalmente, Por eso le digo, yo son lo dos cosas entiendo. que están matando la Ingeniero, gallina de huevos de ingeniero, oro. probablemente- Yo soy economista, Ah, no perdón, ingeniero, pero le hablo licenciado. como ingeniero, pero tengo un doctorado. Licenciado, probablemente, Ajá. miren qué terrible, Ujú. que se discute todos estos temas y es lo que nos mantiene discutiendo y discutiendo. Mientras tanto, ojo con lo que está sucediendo, porque desde 2020 tuvo que haberse hecho una licitación de 450 megavatios. Llegamos al final del gobierno pasado, todavía no se había lanzado la licitación. Inició este gobierno, todavía no se ha iniciado la licitación. Hemos manifestado cualquier cantidad de veces que esa licitación debe de salir con tiempo, anticipado. Eso es lo que nos va a permitir, Renato, poder contratar energía a un mejor costo. Pero si usted sale a contratar para que entreguen en 6 meses, no va a ser energía barata. Tenemos que mejorar la forma de contratación. Me deja responderle a eso que él dice. Mire, él está hablando de otra cosa, de un plan de expansión que hay que revisarlo. Hay un déficit. No, ingeniero. hay que revisar ese plan de expansión, porque los planes de expansión pueden ser manipulables. Para justificar los FUSA 1, manipularon el pronóstico de demanda. Lo manipularon, eso le digo porque yo estuve ahí. En el Centro Nacional de Despacho. Exactamente, ahí manipularon el pronóstico de demanda para justificar los FUSA 1. Y los FUSA 1 entró cuando ya la crisis ahí ya ¿Usted habla superado. en el 94? En el 94 se o puede está hablando de manipular. hoy? Entonces, ese plan de expansión hay que revisarlo. Ahorita hay Y la un plan otra de cosa, expansión del 2020 eso hay que al revisar. Y la otra 2029. cosa, mire, la solución en este momento, por lo menos lo que yo veo, Ok, dale. es la solar, ¿verdad? Es la solar. Miren, en este momento, por ejemplo, en la ley anterior, en la ley ¿verdad? La ley eléctrica que se aprobó el 2014, al 2013, ahí había una medición bidireccional, pero nunca se reglamentó para apoyar a los pequeños proyectos renovables. Nunca se reglamentó. ¿Por qué? Porque eso no interesaba a los grupos de poder. ¿Me entiendes? Le interesaba a los grandes contratos, pero no la medición bidireccional. Ahorita yo tengo información que los contratos pequeños de energía solar son rentables. ¿Qué estoy recomendando ahorita al NDO? Que hagan un estudio de factibilidad y que metan a financiar todos estos proyectos a los fondos de pensiones. ¿Para qué? Para superar eso, ¿verdad? Porque esa puede ser la solución, porque la energía solar usted la puede poner ya después de la distribución, ya al consumidor final, pues, ¿verdad? Ahí la puede instalar. Yo puedo instalar en Loarque, que es donde vivo, o en La Cañada, que también vivo ahí, ¿verdad? Entonces, ahí puedo instalar yo solar y podría vender al ENE. Pero para eso necesito dinero. ¿Y dónde está el dinero? En los fondos de pensiones. Ahí está el dinero en los fondos de pensiones. ¿Por qué no se mete toda esa plata a los fondos de pensiones
a los beneficiarios o a las cooperativas, a lo que quiera, para financiar toda esa energía solar. ¿Cuánto tenemos de energía solar? ¿Usted tiene un dato de cuánto tenemos de energía solar? ¿Cuánto tenemos en este espacio de Tegucigalpa en energía solar? Tenemos cantidades grandes de energía, pero eso no se ha hecho. ¿Por qué? Porque no ha interesado a los grupos de poder. Ya vamos con usted. No Inmediatamente que concluya, vamos con usted. No ha interesado a los grupos de poder. Entonces, esa es una solución. Por eso yo planteo, hay que revisar el plan de expansión. No lo que usted me está diciendo, tomar lo que han hecho, pues, y ya licitemos tanto o démoselo a los privados tanto como han hecho sin licitación. No, hay que revisar ese plan de expansión, ¿verdad? Hay que revisarlo, porque ese plan de expansión, y hay que revisarlo con las nuevas fuentes de generación. ¿No se atrevería a usted decir que necesitamos 600 megavatios? No, no me atrevo a decir eso. Cada No me atrevo a decir eso. No me atrevo a decir, y yo creo que la solución está en las pequeñas renovables, en las solares. Hay que estudiar en el área rural todo lo hidroeléctrico que se pueda producir, de acuerdo, ¿verdad? Ya sea asilo de agua, lo que hace Costa Rica, meter las cooperativas eléctricas en el área rural, ¿verdad? Hay que hacer todos los estudios. El Estado debe invertir en todos estos estudios, pues, para superar lo que tenemos, ¿verdad? Hay que superar. Está bien que, mire, yo estoy de acuerdo que entre la empresa privada, pero no como lo está haciendo ahorita, no matando a la gallina de huevos de oro. Y me parece correcto ¿Como lo está haciendo ahora o como lo viene haciendo desde los tiempos de Calleja? Y de los tiempos, don Wilfredo, el expresidente Manuel Zelaya aprobó en la ley 70-2007 esos 1000 megas que usted habla, fueron producto de eso. Claro que sí, el 70-2007. Dos cosas, déjela que termine y después participa para entender esto. Corroboremos, yo tengo aquí este. Yo también tengo, Wilfredo. Yo también. Pero vamos a seguir dialogando. No, mire, este tema es bien complejo, Wilfredo, y yo sé que aquí nos podemos poner, este es un tema complejo, y yo lo respeto mucho, admiro lo que está diciendo, pero sigamos dialogando en esta parte. Lo que queremos aquí exponer son los diferentes puntos de vista. Ahorita solo en lo que hemos estado hablando se han perdido más de 39.000 lempiras, porque cada minuto se pierden 39.000 lempiras en pérdidas eléctricas. Cada día más de 56 millones. Y eso también nos debe de doler. Yo estoy de acuerdo con usted en varias cosas de lo que ha dicho y empatizo. Este es un tema complejo y cuando lo vemos desde un punto de vista, por supuesto que creemos que es así. Yo solamente le estoy invitando a que veamos este otro punto de vista. Y el tema de las pérdidas es importante. Me parece correcto. Pero ¿qué fue lo de Mel? Terminemos con lo de Mel para que no quede esa cosa inconclusa. Exactamente, con lo de Mel. Lo que usted dijo de Mel. Que en el periodo de Mel se aprobaron la ley 70-2007 es la mayor ley y la primera ley que hace el incentivo a la energía renovable, y ahí se aprobaron los principales contratos de energía renovable. Don Wilfredo, explíqueme por qué. Solo lo siguiente, Renato. Después del 2007 hubo una licitación, después del 2007 hubo una licitación, ¿verdad? El 2009 hubo una licitación, y esos precios me parecieron correctos, los precios de la licitación. El problema fue del 2010 en adelante. El 2010 la Comisión Nacional de Energía Eléctrica reformó el costo marginal, el cálculo del costo marginal. Ya no calculó nada más el costo de energía, sino que el de potencia. Entonces, allí abrió una ventana peligrosa. Después con eso se completó la reforma en el decreto 138-2013. Que allí también ya se podía agregar energía y potencia. Y también eliminaron, pues, también en esa ley, la restricción que había, que si la ENEP necesitaba esa energía. También aquí tengo todos los artículos, si quiere le paso todo. Muy bien, pásame todo eso y le pregunto, ¿cree que estos valores que el sector privado le ha entregado al gobierno de rebaja a esos contratos, 0.6 centavos de dólar la solar, estamos hablando en dólares, ¿verdad? Sí. 0.2 la eólica, 0.2 ENERSA, ¿son coherentes con la inversión de ellos o se quedan muy bajos? Yo creo que son demasiado bajos.
¿verdad? Yo creo que ellos deben ganar, los privados deben ganar, pero no exageradamente, ¿verdad? Les repito, no matando la gallina de huevos de oro, deben ganar, pero racionalmente, ¿me entiende? Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer ahí? Ver lo que usted está diciendo, ver la viabilidad financiera, ¿verdad? De la viabilidad financiera de los proyectos, ver, analizarla, pero que dé la información, ¿me entiende? Y ver con los bancos, porque ¿quiénes financian a los privados? La Banca Internacional, el Banco Centroamericano. Ay, Honduras es parte de ese banco, ¿por qué no se analiza todo eso? Sí, con los privados y todo eso, ¿por qué no se analiza? ¿Y qué se ocupa para eso? Dialogar. Pero el problema es que siguen en esta cuestión, ¿va? Con la misma actitud. Yo le hago un llamado a los privados que cambien de actitud. ¿Qué actitud? Que tienen un país acá, que necesita condiciones diferentes en la cuestión de energía. Necesitamos precios como los que usted dice. Mire, aquí está ganando un pequeño sector, se está haciendo multimillonario con el negocio de energía, pero la mayoría de productores, yo que soy un pequeño productor también. ¿De energía? No, de ser individual. Ah, bueno. Yo también sufro las consecuencias de energía cara. Ya el pueblo no aguanta la energía cara, ya no la aguanta. Principalmente los pequeños comercios ya no aguantan. Usted ya hizo el análisis. Matan a los pequeños comercios. ¿De cuánto significa la rebaja que propone el gobierno en la tarifa hacia el consumidor Mire, final? Lo que está planteando el gobierno es lo siguiente: hay precios en niveles centroamericanos, homologuemos los precios con Centroamérica. Ajá. Eso es lo que está planteando. Pero ya hizo el análisis. Sobre esa base, él habla de... pero ¿qué significa eso a la rebaja final? Licenciado, hay que empezar por entender por qué vino el inversionista a Honduras. Porque compraron. Mire, los inversionistas no han venido donde, si son hondureños, hombre. Los inversionistas acá, Nazar son hondureños, hombre. A ver, perdón, licenciado, pero yo ahí sí lo voy a corregir porque ellos sacan plata del Banco Centroamericano. Renato, hoy en día el problema es que esa es la creencia vieja de que los empresarios del sector de energía son 3 o 2. Eso son los más grandes. Son los que podrá ser, licenciado, pero yo tengo 45 agremiados que representan alrededor de 150, 160 inversionistas que son entre nacionales y extranjeros. Aquí hay inversiones de España, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos. Aquí hay capitales que han entrado de todas partes del mundo. Pero usted está hablando de viabilidad financiera. Eso es lo que hay que ver, con datos transparentes, de no matar tampoco a los pequeños. Ingeniero, pero miren lo que estamos haciendo con este debate. Miren lo que estamos haciendo con este debate, Renato, lo están viendo en España, lo están viendo en Estados Unidos, lo están viendo en Francia, en Alemania. ¿Qué están viendo? Cómo el riesgo se eleva como la espuma. Porque en vez de plantear soluciones, que es lo que deberíamos de venir a hacer, venimos debatiendo por cosas del pasado, que si hay alguna violación, hombre, que se aplique la ley y punto. Pero tenemos que comenzar a trabajar en estructurar las soluciones de la mano entre el gobierno y el sector privado, porque lo que necesita el pueblo hondureño y lo que necesita el país es desarrollo, pero el desarrollo no lo vamos a levantar, no lo vamos a generar llevándonos pilares importantísimos como la seguridad jurídica. Claro, por eso las pérdidas. Quebrando la ley, no lo vamos a hacer. Si han habido violaciones de la ley, que se aplique, que se le aplique la ley. Gallina de huevos de oro. Falta más diálogo. Pero falta más diálogo. Falta más diálogo, pero nosotros nos hemos por el lado del sector privado se ha propuesto. Samuel Rodríguez, adelante. Bueno, muchas gracias, Renato, y gracias por acordarse de mí, que me tenía aquí con las ganas de hablar. Mire, partiendo de lo que comenta don Wilfredo, y aquí yo quiero ser bien enfático, nosotros tendemos a satanizar al sector privado, que ganan mucho. Pero ¿por qué no dicen que arriesgan mucho? ¿Cuánto está arriesgando el sector privado de sus propios recursos, de sus propios patrimonios, de su propio prestigio a nivel de la banca para invertir en un sector donde hoy por hoy está colapsado? Y está colapsado por la politización del sector. No. Hoy el modelo que tenemos nosotros es un modelo que estábamos pasando de un modelo, de un mercado abierto,
como está El Salvador, como está Guatemala, a querer pasar a un modelo de estatalizar, volverlo Estado, como Costa Rica. El mejor modelo es ¿Qué Costa pasa, Rica. Renato? El mejor ¿Cuál es el modelo problema que en tenemos nosotros como en Costa Honduras? Rica, usted lo El mencionó. problema con Honduras es que Costa Rica tiene un alto índice académico. Claro que es el Está mejor. cambiando el modelo. Costa Hay un Rica. alto índice académico, hay muchos muy buenos ¿Por qué no profesionales. aspirar a eso? ¿Por qué no aspirar a lo que pasa en Costa Rica con Don Wilfredo, un alto permítame, índice por favor. académico? ¿Por qué Permítame, tenemos por que favor, don saltar, Wilfredo. verdad? Solo porque nosotros somos, según usted, Honduras somos analfabetos, solo por eso vamos a saltar al Estado. No, Don hombre, eso no Wilfredo, es correcto, hombre. permítame, don Costa Wilfredo. Rica. Permítame, don Rica está cambiando Wilfredo. de Muchas modelo. gracias. Usted participó, don Wilfredo, y guardemos el respeto. Aquí hay que escucharnos y yo creo que esa es la parte que hay que mandar el mensaje al pueblo hondureño. Costa Rica era un modelo verticalmente integrado y no solamente maneja la energía, la empresa estatal, sino también telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque hay gente interna, profesionales que le dieron la oportunidad de manejar la empresa. Pero usted ha visto, Renato, que con cada cambio de gobierno, ¿el gerente quién es? Es alguien que no ha operado una empresa. Es alguien que viene puesto de dedo por el político de turno. ¿Usted cree que cada 4 años va a venir un nuevo gerente a querer aprender cómo manejar una empresa de 2 millones de abonados? Son cerca de 30.000 millones al año que genera la empresa. Renato, nosotros hoy por hoy, ¿quién es el coordinador de la zona norte aquí de la ENE? No es un ingeniero, no es alguien que trae 20 años de experiencia, y si don Wilfredo trabajó en la empresa, él mismo se debe sentir resentido de que él, como gran profesional, lo hicieron a un lado. Él se pudo haber retirado como un gran profesional en la ENE, y eso es lo que ha guardado en Costa Rica el ICE, que ha conservado su talento humano. Hoy el talento humano que formó la ENE está en el sector privado. ¿Por qué, Renato? Porque los mismos políticos cuando llegaron los hicieron a un lado por poner a sus amigos. Entonces, ¿cómo una empresa que se maneja de esa forma va a ser exitosa? ¿Qué es lo más fácil, Renato? Los empresarios son leones. Los empresarios son el lobo feroz, y nosotros, como estábamos, somos la caperucita roja y nos vienen a atacar. No, Renato, o sea, hay que ser serios en esto. Hoy por hoy hay dinero puesto, invertido en el país, y hay necesidad del pueblo hondureño de que el modelo, el sistema cambie. El sistema en telecomunicaciones, ¿por qué hoy nadie se queja de la telefonía? Porque no lo maneja el Estado. Porque prácticamente él solito se regula en base a oferta y demanda. Hay 2 empresas multinacionales que tienen todo Honduras regado la telefonía celular, y en base a oferta y demanda se regulan los precios. ¿Quién se queja hoy porque no tiene un teléfono en su casa? ¿Quién se queja hoy porque el costo del internet es caro? Nadie se queja, Renato. La gente tiene opciones a poder subsistir con telecomunicaciones. Pero ¿qué pasa, Renato? Tenemos un problema ahorita en el sector de energía. ¿Por qué? Porque hemos venido dando traspiés, y solamente el argumento que tenemos es, no, contratos leoninos. Renato, seamos serios. Este tema de contratos leoninos ya superémoslo. Los contratos surgieron en base a licitaciones. Si las licitaciones, como la del 2017, fue mal manejada porque no se le dio tiempo suficiente a que vinieran nuevas inversiones, hoy por hoy el Estado tiene la oportunidad de manejar su licitación. Son 450 megas. Ellos deben que manejar. Renato, el tiempo avanza. Ya a este gobierno solo le quedan 3 años y medio. ¿Qué van a hacer en 3 años y medio? Eso es lo preocupante. Si vamos a perder tiempo en estar dialogando de qué vamos a hacer, entonces no estábamos preparados. Renato, cuando uno se prepara, tiene el 50% de la solución en su mano. Pero venir ahora mismo a querer ver qué hago, ya voy tarde, Renato. Para nosotros lograr tener tarifas más competitivas, primero tenemos que tener claro que el sistema funcione. Y el sistema nuestro funciona en base a credibilidad. Aquí, la empresa estatal en su momento tuvo credibilidad de pago. ¿Por qué? Porque las pérdidas se manejaron a un nivel aceptable. Un 15% de lo aceptable a nivel internacional que se maneja. Pero de un 15% pasar a un 38%, Renato, es inaceptable. Pagaron más de 1.000 millones para contratar una empresa extranjera que viniera a operar. Pero ¿cuál fue el problema, Renato? ¿Por qué fracasó EH? Porque no se le dio todo el apoyo de parte del gobierno. Lo primero que comenzaron fue a satanizar la empresa y hacerla ver como que el error y el malo de la película era la EH, cuando de parte del Estado no hubo acompañamiento. Dígame hoy,
¿qué persona está presa por robar energía? Y todos sabemos, Renato, que aquí hay un grave crimen organizado, infiltrado en la energía por el tema de hurto de energía. Ok. Son más de 6.000 millones de Hay algo, mire, Termino este segmento con el señor usted está diciendo Wilfredo Girón. que han sido productos de una licitación, todos los contratos. Eso no es cierto. En 2013 metieron más de 1.000 megavatios sin licitación. Y esos son los contratos leoninos de que estamos hablando. No hubo licitación. ¿Cuándo? Más de En 1.000 el 2013. megavatios. Eso metieron en el 2013, al 2014. ¿Verdad? Aquí tengo los datos si quiere. ¿Cuántos contratos metieron? Metieron una gran cantidad de contratos. Allí, solo las eólicas, proyectos de 300 megavatios, 2 proyectos, ¿verdad? 2 proyectos ahí. Eso fue antes, don Wilfredo. Se firmaron en el 2013 los Fue 3, antes. los Es 3 más, un centavos de eólico lo dólar. firmó Melta. No, quiero decir, el solar, va. De el solar, esos contratos, es de solar, estoy hablando de solar. ¿cuántos están operando? Mire, solo ahí en solares metieron más de 600 megavatios con 3 centavos de más. ¿Me entiendes? Nunca se ha pagado. Aparte de las renovables. Nunca se ha pagado. Pero esos son los contratos y eso Sí, está exigiendo pero que hay se que paguen. entender el Ellos están contexto. exigiendo que se paguen y van a demandar al Estado si no se pagan Ok. porque están Ingeniero, pero firmados mire, los contratos. perdón, licenciado, Entonces, disculpe. es mentira, mire, metieron más de 1.000 megavatios renovables sin licitación. ¿Y cuántos de precisamente esos están haciendo operando? cambios, ¿va? Haciendo ¿Cuántos de cambios. esos están operando? Haciendo cambios. Y el costo marginal, que ahí estuvo metida la Comisión de Energía Eléctrica, y las reformas en la ley, el decreto 2013, 2000. ¿Cuántos de esos 1.000 ¿verdad? megavatios Usted- están operando y a ¿entiende? cuánto se les ha pagado, Wilfredo? Por eso le digo, ¿Cuántos porque son? ya no tiene capacidad. No, ¿cuántos de Mire, esos ya- contratos Pero están están operando esos operando? contratos. No. No están operando. La mayoría están, No. por ejemplo, ¿Cuántos? los solares están operando con 600 megavatios. ¿va? Inversión, es una inversión puesta, pero Por los eso le 1.000 digo, no se están operando. Y ahí hay un montón de contratos pequeños, ¿va? Pero esos son Ok, los firmados. y termino aquí. Esos son los firmados. ¿A usted le parece conveniente en este momento pasar a la auditoría y luego ir Yo creo que sí. al justiprecio? Yo creo que hay que ver, por ejemplo, que los privados pues ganen, pero no que ganen matando la empresa. Entonces yo creo que los estudios financieros para que estos proyectos operen deben ser. Yo hago un llamado, mire, yo hago un llamado a la empresa privada que se ponga la mano en la conciencia, que tienen un país donde pueden hacer dinero, pero que lo hagan racionalmente. Renato, no, le voy a recordar algo al atacando licenciado la empresa sobre pública. esa, le voy a recordar algo sobre esa frase. Le voy a explicar algo, licenciado, que entendería que usted no está al tanto, pareciera, sobre este tema. No es cuestión de decir empresa privada, póngase la mano en la conciencia. Y por eso hablamos de viabilidad financiera, porque para que cada uno de estos proyectos fuera financiado, porque esto fue con plata que vino del extranjero. La mayoría, el 80% de la inversión vino de afuera. El 80% de esa plata vino de afuera y es inversión que vino bajo ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque para financiar un proyecto en Honduras, los proyectos tienen que tener determinadas condiciones para que sean bancables. Esa es la palabra que yo quiero que usted se lleve el día de hoy, licenciado. Bancables. Porque hacer los proyectos bancables en Honduras no es fácil, no es sencillo. Es más, porque tenemos una empresa quebrada. Es complejo. Tenemos una empresa quebrada. Todo esto no abona, licenciado, porque tenemos que partir tenemos que tener un punto de partida donde empecemos a estructurar soluciones. No podemos seguir con todo esto. Hoy llevamos 30 minutos hablando de teorías de conspiración, cuando deberíamos de estar hablando de desarrollo. Yo creo que el Estado está haciendo un gran esfuerzo ahorita por recuperar la energía. No lo dudo. Y le está haciendo un esfuerzo en las pérdidas. ¿Sí? Estamos claros. Si las pérdidas va a invertir en transmisión, en distribución. ¿Sí? Estamos claros en eso. Y está haciendo un gran esfuerzo. Yo le voy a decir algo ahí que hablaba de los técnicos. Miren, la mejor gerente del ENE que hemos tenido es Ricky Moncada. Sí, estamos de Y no ha sido Y José Manuel Arriaga. No es ingeniera eléctrica, ¿va? Totalmente de acuerdo. ¿Me entiendes? No es ingeniera Sí, eléctrica. en eso Ha sido la no, mejor- se mejor- requiere que ella se es apoyó de los voluntad. técnicos. Aquí Se es la apoyó de clave, los la palabra técnicos. clave es voluntad. Ahí es voluntad política. Yo creo que el Totalmente. Estado ahorita tiene una voluntad política para recuperar el ENE. Bueno, en esa línea- Yo creo que el pueblo hondureño debe apoyar esa voluntad política, porque recuperar el ENE significa tarifas más baratas
lo que usted decía, para la industria, ¿va? Y recuperar el país. Entonces, en esa línea usted prefiere a Rixi Moncada como ministra de Energía y gerente de la ANE que como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Definitivamente. Bueno, yo en el sector. Hay que distendernos también. Definitivamente. Ella hizo un buen trabajo. Vamos a la pausa comercial. En este momento está en comunicación con Frente a Frente don Kevin Rodríguez. Kevin Rodríguez es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Ingeniero Rodríguez, buenos días. Buenos días, Renato. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todo el pueblo hondureño esta mañana. Realmente quería aprovechar esta ocasión para llamar, participar, mencionar que realmente me ha parecido un programa bastante enriquecedor, muy productivo. Expresarle también mi admiración al doctor Girón, ¿verdad? Realmente eso que él comenta en cuanto a cómo fue conformada la primera comisión reguladora en los años 90, ¿verdad? Que él fue comisionado. Él desde las ciencias económicas, también todas esas historias, ¿verdad? De cómo inició la primera ley marco de 1994. Y que el objetivo de eso era realmente poder llevar adelante y sacar adelante todos los aspectos del sector eléctrico de Honduras, ¿verdad? Lastimosamente en el tiempo, en mi caso particular, pues he escuchado esas historias, ¿verdad? Como muchas de esas iniciativas, como mucha de esa planificación nunca se llevó a la ejecución, ¿verdad? Que nos ha traído este problema tan complejo que tenemos hoy en día. Sí quisiera mencionar algo que él lo decía hace poco, ¿verdad? Él pues tiene un amplio conocimiento en estos temas. Esta conversación, y se lo confieso, Renato, en mucho tiempo no la he escuchado en cuanto a hablar de los aspectos técnicos, potencia, energía, los precios, de una manera mucho más académica. Y me parece que así debería ser este tipo de conversaciones en cuanto a estos temas de tanta importancia. También, bueno, de parte de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés mencionar, y creo que lo hemos resaltado en el pasado, que hoy en día, según los datos del Centro Nacional de Despacho, estamos consumiendo el 50% de la generación o la demanda que tiene Honduras solamente en el departamento de Cortés. Es decir, ahí es donde está el enfoque, ahí es donde está el lugar donde se puede sacar adelante al país con crecimiento económico que pueda generar progreso social también, y expresarle nuevamente al doctor Girón, bueno, mi admiración. Yo como economista joven realmente no he tenido el gusto de conocerlo a él en persona, y sí extenderle la invitación para que nos pueda visitar en la Cámara, porque sí nos gustaría poder aportar, ¿verdad?, las necesidades que tiene la industria, el comercio en la zona norte para poderlo sacar adelante. Y felicitarle nuevamente, Renato, un programa muy provechoso, y un saludo a todos los invitados. El ingeniero Kevin Rodríguez, Eduardo Arias. Cuando quiera, dígale, va. Muy bien. ¿Verdad? Cuando quieran que vaya, no hay ningún problema. Eduardo Arias, de la Asociación Hondureña de Energía Renovable. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Renato, y buenos días a los panelistas y al pueblo hondureño que nos está escuchando. Yo quisiera referir un poco más a la pregunta y el tema del día, ¿verdad?, que se hizo al iniciar el programa, que si estamos a las puertas de justiprecios por parte de las plantas generadoras. Al respecto, yo quiero referirme a que el proceso de la ley especial que fue aprobada venció el 14 de julio, ¿verdad? Los 60 días que decía la ley para que se sentaran a renegociar los contratos ya venció. Que todo lo que hemos recibido por parte de la gerencia del ENEN es un informe publicado en redes sociales del cual se está debatiendo, ¿verdad? Las empresas generadoras han presentado varias propuestas desde los primeros días de julio. Tuvieron más de 30 días para analizarlas, para presentar retroalimentación. Sin embargo, se llamaron al silencio y hasta el 16 de julio sacaron un informe. En este respecto, Renato, yo quiero indicarle que todos los entes financieros nacionales e internacionales que han financiado la mayoría de estas inversiones en energía solar y eólica se mantienen atentos a cada paso, se mantienen atentos a cada paso que se está desarrollando, a este programa, a todas las acciones que ha dado el gobierno, ¿verdad? Y tanto al vencimiento de los plazos que indica la ley. Y ellos no ven los informes o las publicaciones en Twitter como información oficial. Ellos ven la ley dictada un plazo y qué es lo que sigue de acuerdo a la ley.
De acuerdo a la ley, lo que sí es el planteamiento por parte del Estado de un justiprecio que se puede desencadenar en una expropiación. ¿Y qué significa eso para los financistas internacionales? Activar una serie de acciones por parte de ellos mismos a nivel internacional que pueden llevar como consecuencia demandas internacionales en contra del Estado de Honduras. ¿Quién va a pagar esas demandas? Las vamos a pagar todos, las va a pagar el pueblo hondureño. Y eso hay que tenerlo presente, Renato, y hay que hacerle hincapié. Otro aspecto del informe que presenta la ONU es la creación de una comisión de auditoría. Al respecto, nosotros siempre, los generadores de parte de nuestros agremiados, siempre han estado dispuestos y anuentes a colaborar con el Estado de Honduras. Y la verdad, el Estado puede hacer una auditoría hoy por hoy, si así lo desea, o lo puede haber hecho antes, porque el Estado ya cuenta con la información de los estados financieros auditados en la SAR, de cada una de las empresas. No necesita crear una comisión auditora para hacer este tipo de análisis técnicos, financieros, económicos que deberían de haber hecho. Ya la tienen información en la SAR. Esta comisión auditora, que a todas luces puede tener tintos políticos y coercitivos y que puede dar lugar a abusos y presiones indebidas por parte del Estado de Honduras a través de esa misma. Nosotros más bien necesitamos a que el objetivo de esta comisión auditora debería de ser realizar y ejecutar la auditoría financiera, los estados financieros auditados de la misma ley, porque no cuenta, la empresa es el mayor problema de Honduras. Es un agujero fiscal y la empresa estatal no cuenta la fecha con estados financieros auditados, como sí lo tienen las empresas generadoras. Yo les insto para que esta comisión realice ese tipo de labor, ¿verdad? Bien. Y por último, Renato, yo quisiera cerrar un tema, y es la rebaja pírrica que habla el ministro en su informe. Yo le quiero manifestar, según datos del mismo ministro que ha dado y ha hecho públicamente en sus redes, la rebaja que ha hecho la energía solar no es de 0.68 centavos como se habla, es de más de 4 centavos, 4.2 centavos aproximadamente, ¿verdad? Y solo una empresa le va a generar esta negociación, solo una empresa va a generar más de 1.500 millones de ahorros de lempiras para el Estado, que se puede traducir a más de 9.000 millones si hablamos de todos los 300 megas solares. Así que solamente mi participación, y le agradezco el espacio. Eduardo Arias, de la Asociación de Energía Renovable. Jesús Mejía, exgerente de la ANL, envió un mensaje al doctor Wilfredo Girón. Al parecer, si el gobierno escucha a este señor, nos vamos a quedar sin luz pronto. El problema son las pérdidas técnicas y no técnicas, la falta de transformación en subestaciones y la falta de capacidad de nuestras líneas de transmisión. La reducción de precios apenas tendrá un impacto de 400 millones con suerte. La CRE sigue sin reconocer los costos reales a la NE y solo ahí pierde más de 1.000 millones de lempiras al año. Vamos a la pausa comercial, venimos ya con los comentarios finales de nuestros panelistas hoy en Frente a Frente. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Estados Unidos advierte acciones permanentes contra señalados en la lista Engel. Audiencia inicial, presunta implicada en masacre en la que murió hijo de Pepe Lobo. Nos han destruido como familia, madre de supuesto implicado en masacre de Said Lobo. Estados Unidos y México buscan frenar alza de migrantes muertos y lesionados en fronteras. Algunos de los titulares, de los muchos que tiene hoy tunota.com. Usted puede entrar para leer el contenido de esa noticia. Titulares por cortesía de Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. La ingeniera Carla Martínez con unos datos referentes al sector energía. Muchas gracias, Renato. Aquí vamos a mostrar en pantalla algo que es importante. Hay mucha crítica sobre el tema del precio solar y por qué. Y una de las cosas que, como que decía Eric en su comunicado, era el hecho de decir que por qué en otros países sí se construyó más barato y en Honduras se estaba construyendo más caro. Bueno, aquí lo que queremos demostrar es que
los precios del equipo de las tecnologías renovables cambia con respecto a los años. Esto es un extracto del informe de la IRENA, donde analiza cuál es el precio de la energía en los diferentes países y hace un promedio. Entonces nos vamos a ir aquí al solar fotovoltaico. ¿Y qué sucedió? La línea azul es ese precio de energía y la línea naranja es cómo iban las diferentes licitaciones en la región. Entonces, cuando vemos que lo que sucedió en el 2014-2013, estamos hablando que hacemos una línea y vemos que el precio de la energía en 2013 para el solar era de 20 centavos el kilovatio hora. Luego en el 2014 da 16. Aquí se cerraron los contratos se cerraron los contratos a 14 con un incentivo por construir temprano. Aquí venimos con otra cosa. Se ha criticado mucho, esta gráfica tiene todas las licitaciones que se han dado en El Salvador, Panamá y en Honduras. ¿Qué sucedió? Acá en esta parte, lástima que no tengo un puntero, pero aquí estamos viendo las licitaciones que se dieron en Honduras. En el 2014, la línea morada es ese precio de referencia que estábamos hablando. ¿Qué sucede cuando nos comparan con las licitaciones de El Salvador y Panamá? Es cierto, esas licitaciones se dieron a precios más baratos en el 2014, pero la línea punteada naranja que estamos viendo aquí termina en el año 2016. ¿Qué significa eso? Ellos ganaron y se les adjudicó la licitación aquí en el 2014, pero construyeron hasta 2016. Y ustedes ven la línea morada y anaranjada. ¿Qué significa esto? Hasta que los precios de la energía, dominados principalmente por los equipos, fueron bajos, que hicieron los proyectos bancables. Aquí tengo otro ejemplo, Panamá, 2015, 9 centavos. Nuevamente se adjudicó, ofertaron y ganaron la licitación a 9 centavos, pero vinieron a construir hasta el 2018, cuando el precio, que es esta línea morada, ya estaba por debajo e hizo la parte bancable. ¿Cuál es la diferencia de Honduras? Los contratos se construyeron al siguiente año porque tenían que entrar en 2015. Todo esto está aquí para que las personas les puedan tomar una captura de pantalla, todos los decretos adjudicados y los nombres de las licitaciones. Vamos a ver otro caso. ¿Qué pasó en 2014 en Panamá con los proyectos solares licitados? Que los hicieron a precios de 80 y 98 centavos. Usted podrá decir, bueno, en Panamá, mientras en Honduras se estaba se estaba adjudicando a 14 centavos con un incentivo de 18, en Panamá están más baratos. Bueno, ¿qué sucedió? Aquí tenemos estos datos de Bloomberg. El proyecto no se construyó. Aquí dice proyecto abandonado. ¿Por qué no se construyó? Por lo mismo que estamos explicando en esta gráfica de aquí. En el 2014 el precio de la energía era más caro, los equipos eran dominados que eso. ¿Y eso qué hace? Que los proyectos no se puedan construir. Y por eso miramos este gráfico. Los proyectos se construyen cuando el precio, que sí es cierto, sí ha bajado, ahora está más bajo. Por eso es que hoy es erróneo comparar las inversiones que se hicieron en 2014 con lo que está hoy, porque mire por dónde va la gráfica, claro, más de un 68% ha bajado y está bajo. Ahora, un proyecto solar que venga a construir ahora, claro que puede costar 5 o 6. Menos. Ahora, Renato, y solo para no perder aquí el impulso, nosotros hemos hecho la pregunta. Nos hemos estado aquí desgastando y peleándonos y discutiendo, y hay diferentes puntos de vista sobre cuánto deben de costar, de que hay que renegociar, que la rebaja es poca, que en mi opinión 1.100 millones de ahorro no es poco, sobre todo en un estado que está comentando que no hay ahorro, y vamos a seguir entonces viendo este análisis. Hemos hecho la pregunta, ¿quién se ha hecho la pregunta? ¿Cuánto significa la rebaja que tiene el gobierno a la tarifa final? ¿Qué significa esta meta? Porque podemos entonces hacer un balance de poder decir, realmente va a valer la pena. Aquí hay industria, la industria se va a ver beneficiada por hacer sufrir a estos malos de la empresa privada como la gente lo piensa, porque la gente así lo piensa que necesitamos pasar por eso. Bueno, aquí está, por tecnología en eólico y solar,
térmico no lo puse porque el térmico tiene un componente súper grande que es la parte del combustible. Variable. La rebaja se la come, en un momento sube el combustible y se varía. Entonces vamos a quedarnos con los fijos. Y aquí con gusto pasar los Exceles con doctor Wilfredo, con gusto se lo compartimos, porque me parece que además de discutir tenemos que hacer este tipo de análisis para poder hablar con la parte. Déjenla terminar. Entonces, la meta de reducción del gobierno fue 4.65 centavos de dólar el kilovatio hora. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que multiplicar esos 4.65 por el 68%, que es lo que pesa en la tarifa al final del usuario la generación. La generación impacta en un 68%. Bueno, pero ¿qué pasa? El eólico y solar, aunque en potencia sean más de 600 megawatts, en energía solo representan el 6 y el 10% de la energía de todo un trimestre. Entonces, esto lo tenemos que multiplicar. ¿Por qué? Porque lo que paga usted y yo como usuario es energía, no es potencia. Ya lo dijo también aquí el señor Wilfredo, de decir que el eólico varía. No siempre hay sol, no siempre hay viento. Eso es cierto y es una realidad. Entonces, el peso de bajarle a estos contratos es solamente el 6% en el caso del eólico y el 10% solar. ¿Qué nos dice eso? La rebaja de 4.65 a estos contratos, que es la meta del gobierno, se transforma en 0.0019 de dólares por kilovatio hora y en 0.0031 para la solar de dólares kilovatio hora, lo que se transforma en 0.05 lempiras el kilovatio hora. Esa es la rebaja al usuario final. Vamos a pasar esto entonces al ejemplo. Esto es lo que le rebajaría a usted en su tarifa y en su factura. ¿Qué significa esto para una casa que consume 300 kilovatios hora? Usted puede ver en su recibo si te consume 300 kilovatios hora, 13 lempiras y 23. ¿Qué pasa entonces? El porcentaje de rebaja en la facturación es aproximadamente de un 2%. Todo ciudadano aquí puede ver ahora que lo que le va a rebajar la factura es eso. Así que si usted paga una factura de 2.000 lempiras y el gobierno aplica lo que está diciendo a la rebaja de los contratos, lo que va a pasar en su rebaja es que de 2.000 lempiras ahora va a pagar 1.960. Bueno. Vamos a pasar por todo esto y el dinero es dinero, estamos de acuerdo, pero veamos el 360 de toda la situación. Vamos a la pausa comercial, regresamos ya con comentarios breves de nuestros invitados. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver qué dice el ministro de Energía y gerente de la ANE hoy, más tarde. Vamos a ver Ojalá que nos llame al diálogo, ¿no? Tiene que haber diálogo. Yo creo que tiene que haber diálogo. Sí, tiene que haber diálogo. Bueno, aquí podemos ver que hay 15 segunditos. Sí, dos posiciones, pues, una de los grandes empresarios y otra también de los empresarios de otros empresarios. Por ejemplo, me ha invitado Kevin Rodríguez que vaya a San Pedro Sula. Sí. Quiero decirle que estoy a la orden. Muy bien. Porque yo estoy con ese grupo de empresarios, pues, que queremos energía barata para producir, no la energía eléctrica como negocio, pues, que quiere la energía. Bueno, pues antes de las medidas extremas, que prime el diálogo, que exploren bien lo que invierten y en función de eso que consensúen valores, pero que se resuelve este problema que nos empobrece cada día más. Sin sesgos de ningún tipo.